Mil mensajes. Hoy estamos con el número 693. Este número es muy interesante porque nos habla de algo que es la libertad. Hemos hablado mucho de libertad, pero ¿qué significa la libertad ajena? ¿Qué significa la libertad del otro? ¿Cómo nosotros podemos luchar? ¿Cómo podemos plantearnos un trabajo, una lucha para la libertad del otro? ¿Será jerárquicamente más importante que la libertad propia? Y esta lucha entre libertad propia y libertad ajena es interesante y es lo que vamos a desarrollar hoy en este mensaje, partiendo del concepto de libertad. Para nosotros libertad es un concepto que si se toma como tal genera mucho más claridad, porque para nosotros la libertad es la capacidad que tiene una personalidad para algo muy interesante, que es la capacidad para decidir. Es decir, si no hay decisión, no hay libertad. Y la decisión se toma, aunque sean decisiones del corazón, de amor, afectivas, de cualquier otro tipo, termina siendo la razón la que nos va entonces a ubicar en esta capacidad humana de la decisión que es la libertad. Cuando uno tiene libertad, hay la libertad propia y la libertad ajena y la libertad, por supuesto, común a todos y que es la ideal, la libertad que podamos tener todos, que podamos disfrutar todos, pero hay casos en que la libertad propia es el motivo de la lucha y del trabajo, y también hay motivos y trabajos para la libertad del otro, y cuando se tienen estas dos libertades, probablemente que vamos a la libertad conjunta, a ese ideal de libertad que ya vamos a ver en qué se diferencian de otros elementos de nuestra vida cotidiana. La libertad ajena, que es el número en específico, nos habla entonces de la importancia que tiene para cada uno de nosotros las libertades, las decisiones que puedan tomar libremente, valga la redundancia, otra persona, es decir, que la hagan sin ningún tipo de coacción. Eso es lo ideal. Y cuando vamos entonces al análisis de la libertad ajena, vemos qué cosas podemos hacer con ella. Primero, probablemente ser indiferente, no pensar en eso, no pensar en las libertades del otro, no pensar que cada quien debe luchar por su libertad individual, por su libertad propia. Bueno, y que entonces la libertad ajena es un elemento que vivimos y vivimos cuando estamos frente o conjuntamente convivimos con otras personas que al mismo tiempo que nosotros son capaces de decidir y que podemos hablar que son libres. Esa es una posición cómoda de indiferencia. Hay otro posicionamiento que es restringir la libertad ajena. Y aunque la gente nos parezca muy raro esto de restringir las libertades ajenas, hay gente que obtiene su propia libertad, su propio bienestar, esa propia capacidad, mientras más libertades ajenas tengan coaccionadas. Y este vendría a ser una especie de personalidad muy común que logra su propia libertad restringiéndole la libertad a otros. Para nosotros, y sobre todo si se analiza desde un punto de vista más profundo, esta gente para nosotros termina siendo mucho más esclava, porque todas sus decisiones dependen de que los otros no tengan libertades. ¿Por qué? Porque el ejercicio de la libertad del otro le genera miedo, le genera temor, le genera sobre todo temor a que vayan a superarlos. Y entonces viven bajo esa amenaza y para que los hermanos se superen, entonces les restringo la libertad o hago que se la restrinjan. Y el tercer elemento es muy interesante, la tercera posición, porque es la que teóricamente debemos tener todos, sobre todo cuando las libertades sabemos y tienen valores y tienen moralidad y tienen ética, elementos éticos, que es el fomento de la libertad del otro. Y esto es muy importante cuando uno puede decir que uno fomentó la libertad ajena para que pudiesen decidir lo que realmente tienen que decidir y hagan de su vida lo que realmente quieran.
Esto de estimular la libertad ajena, entonces se plantea como casi como un ideal. Pero lo interesante es, entonces, ya vistas las tres opciones de lo que hacer con la libertad del otro, que la tengamos también con nosotros mismos. Nosotros somos indiferentes ante nuestras propias libertades. Hay momentos en que podemos parecerlo. Nosotros restringimos nuestras propias libertades para sacar algún otro beneficio. Si esta restricción de libertad propia la podemos hacer y la podemos hacer a plena negociación, inclusive la libertad puede ser escoger en qué dependencia quiero estar, pero no soy yo solo, soy yo con los demás. Y cuando nosotros también sabemos que estimulamos la libertad propia, entonces aquí se dan toda una serie de circunstancias muy interesantes, que es esta lectura. Hay gente que restringe su libertad propia para darle libertad a otros. Y eso es un poco el proceso inclusive del compromiso y del amor en gran parte, cuando uno restringe las propias libertades para que la otra personalidad que uno ama se sienta libre. ¿Es bueno, es malo? Eso depende de la situación, de las circunstancias en que se esté haciendo, en la conciencia, en la asunción, el asumir el compromiso determinado. Y yo creo que esto es bien interesante revisarlo, porque hay gente que es todo lo contrario. Hay gente que, ya hablábamos, fundamentan toda su libertad en la restricción de otras libertades, y probablemente se corresponden con gente que es muy insegura de sí misma. De todas maneras, nosotros le invitamos a que usted eh, se reflexione sobre esto. ¿Qué hace usted con la libertad del otro? Creo que eso es un tema importante, sobre todo cuando se es padre, cuando se es guía, cuando se es líder, cuando se es un gran profesional, cuando se es una persona importante en una comunidad. Entonces la gran pregunta, una de las grandes preguntas que son estos, cada uno de estos 1000 mensajes, nos puede llevar a hacernos la pregunta de qué actitud tomo con la libertad del otro. Y por supuesto, asumo la misma libertad, la misma posición que asumo con mi libertad. ¿Qué estoy haciendo con la libertad del otro? ¿La estoy restringiendo? ¿Soy indiferente? ¿O por el contrario, las estimulo? ¿Qué haría usted, por ejemplo, si usted es padre o va a ser padre de niños y de adolescentes, sobre todo, inclusive con hijos más jóvenes y adultos? ¿Qué hace usted con la libertad de sus hijos? ¿Le es indiferente? Probablemente no. Pero entonces le quedan dos opciones que tiene que revisar muy bien. Si usted restringe esas libertades para la seguridad de ese hijo, inclusive para la propia seguridad, o si por el contrario usted es un estimulador de las libertades, un promocionador de las libertades de las personas que más ama. Ponemos como ejemplo los hijos, puede ser con cualquier otra personalidad que no sea importante. Estas son preguntas importantes y este es el mensaje número 693. Lo dejo con este hermoso cuadro de fondo de Diana Nassif. Diana Nassif es una gran pintora venezolana, de verdad que la admiro mucho, y este cuadro nos sirve pues, entonces para reflexionar sobre la libertad, pero sobre todo la libertad ajena, la libertad del otro. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.